Y bueno, ahora sí, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que tenemos y vamos a platicar un poco sobre lo que son el balanceo térmico, un poco diferente a lo que hemos platicado tradicionalmente en aplicaciones en aire acondicionado. También contamos con soluciones que va enfocado más al tema de balance térmico del agua caliente en la parte de distribución y vamos a platicar un poco al respecto. Ah, ok. El temario que vamos a ver de esta sesión es por qué el equilibrio térmico, cuál es la importancia de llevarlo a cabo, cuáles son los desafíos que tienen los sistemas de agua caliente sanitaria, el riesgo de la formación de legionela, que es algo que normalmente en Latinoamérica no estamos tan familiarizados y tiene bastante importancia en cuestiones en Europa y en ASHA y sobre todo ellos también tienen pues digamos, un capítulo de información respecto a cómo hacer el control de legionela, hablando en torres de enfriamiento. Eso es un tema que ellos tienen bastante información también al respecto. ¿Cuál es nuestra solución que nosotros tenemos al momento que utilizamos nuestras válvulas? ¿Y cuál es también la solución que contamos para el control de la legionela? ¿Y cuáles son los beneficios en utilizarla tanto en volveo y cómo reducimos el desperdicio de agua potable? Cuando hablamos del agua caliente sanitaria, típicamente para hoteles y hospitales donde necesitamos tener el acceso al agua caliente prácticamente de manera inmediata, típicamente se tienen sistemas de recirculación donde puede haber un tanque de almacenamiento térmico de agua. Distribuimos el agua, digamos, a todos los puntos que se tienen en la instalación y se hace un retorno para volverlo a almacenar en el tanque. Eso suele ayudar para evitar problemas de que se llegue a quedar el sistema sin el agua. Eso son ya la parte de los diseñadores hacen todo un cálculo para esta aplicación y la distribución. Cuando no tenemos un buen balance térmico, eh, bueno, típicamente estos sistemas están diseñados a trabajar a flujo constante. Puede ser una bomba, dos bombas trabajando en paralelo y se acciona una y otra dependiendo cuando se abre la llave del agua potable o la regadera para tener bueno, digamos la descarga y es cuando necesitamos mantener la presurización para poder mantener siempre que hasta el punto más alejado llegue el agua. Entonces, normalmente están diseñados a flujo constante. Eh, Cuando no se hace un buen balanceo de la distribución del agua, no tenemos un buen control de la temperatura. Entonces vamos a ver zonas con el agua a la temperatura adecuada y zonas con el agua demasiado fría. Vamos a contar normalmente cuando no está bien balanceado, desperdicio de la energía, tanto en bombeo como el calentamiento del agua que podemos llegar a tener. Eh, Se puede llegar a tener la formación de la legionela, que es una bacteria, y podemos reducir la vida útil de la instalación. Y obviamente cuando hablamos de hoteles, normalmente tenemos los problemas y las quejas de los huéspedes de que no está funcionando bien el sistema cuando estamos en las habitaciones. Entonces aquí les vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Me ayudas por favor por ahí, Nadia? Claro que sí, en este momento vamos a colocarla en pantalla. Gracias. La encuesta dice, ¿has tenido problemas de agua caliente cuando quieres bañarte en el hotel? Y hay dos opciones, sí o no. Ustedes pueden contestarla solamente dando clic en la opción que ustedes consideren. Muchas gracias, Nadia. Damos unos segundos. Ya la gente está votando. Y listo, ya tenemos un minuto. Vamos a cerrar la trivia, ¿te parece, Felipe? Sí, me parece bien. Ok, y vamos a compartir los resultados. Muy bien, los estamos viendo en pantalla. El 77% de nuestra audiencia nos responde que sí ha tenido problemas con el agua caliente cuando se quiere bañar en el hotel. Y el restante, que es el 23%, nos responde que no.
Perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la presentación. Y bueno, la razón normalmente por qué llegamos a tener problemas del agua caliente cuando nos duchamos o cuando nos bañamos en el hotel es porque típicamente la solución tradicional es colocar una válvula de balanceo mecánica en el retorno de cada uno de los ramales. Como pueden ver en la imagen, déjenme colocar el cursor. Típicamente estas válvulas se hace un balanceo mecánico, se colocan los puertos de medición, se hace la medición de la caída de presión a través de ellos, se le da vuelta a la perilla de la válvula y se ajusta el vástago que baja a través de ella para hacer una caída de presión y distribuir el agua de manera homogénea. Normalmente estos sistemas, digamos, trabajan cuando no hay descarga, entonces tenemos una cierta presión diferencial en el sistema. Cuando ya empezamos a tener descarga, cuando digamos las bombas empiezan a tener operación, el sistema se tiende a desbalancear, entonces el agua va a tender a fluir más o menos dependiendo el punto de la descarga, porque se hace el ajuste mecánico y el cambio de presión se modifica. Entonces, normalmente cuando tenemos esta situación, los costos de operación llegan a ser altos de las bombas de recirculación, porque necesitaríamos entonces o poner más bombas o aumentar la potencia del bombeo para que llegue el agua al punto que nosotros requeríamos. El cálculo tiende a ser complicado y uno de los puntos también importantes es que nosotros estamos haciendo de esta manera la distribución del agua, pero no estamos garantizando que se haga una distribución homogénea de la temperatura. Digamos, aquí son un poco de aplicaciones diferentes. Eh, ¿Cuáles son las desventajas cuando tenemos temperatura baja? Digamos, para los huéspedes que contestaron aquí en lo que estamos ahorita en el webinar, los que están escuchándonos, cuando tienes temperatura baja que no has podido conseguir de que abres de la llave y el agua simplemente no sale caliente, típicamente se puede tener aumentamos el riesgo de formación o crecimiento de la bacteria, la legionela, que la temperatura ideal es 35-46 grados centígrados, es la mejor temperatura para hacer su reproducción. Otro punto que tenemos, como lo comentaron en la encuesta, son largos periodos de espera de que llegue a la temperatura que nosotros necesitamos. ¿Y cuál es la desventaja del hotel? Es que mientras más esperen ustedes en que llegue el agua caliente, más se va a desperdiciar el vital líquido, que es un punto, digamos, el punto importante siguiente, es que buscamos hacer la reducción del agua. Entonces, si nosotros estamos esperando largo tiempo a que el agua salga caliente, pues bueno, nos va a tocar estar ahí 1, 2, 3 minutos y eso dependiendo del tipo de regadera que tengamos o esté instalada, pues son los metros cúbicos de agua que se pueden ir perdiendo. Bueno, eso no lo pusimos en la encuesta, pero muchas veces a mí me ha llegado a tocar tener que bañarse con el agua fría porque pues bueno, no queda de otra y hay que ir a trabajar y visitar a algún cliente. Y también la desventaja que tiene el operador es que tiene un alto consumo de la energía. Normalmente no es tan factible el poder utilizar variadores de frecuencia, entonces no podemos modificar las curvas del bombeo. La otra solución que puede llegarse a utilizar es aumentar la temperatura de la caldera para que de esta forma podamos llegar a puntos más alejados con la temperatura requerida. ¿Qué problema vamos a tener? Es que dependiendo si la tubería tenga aislante térmico, vamos a desperdiciar calor, porque esta energía la vamos a transferir al ambiente, por lo cual no es lo más conveniente. Vamos a reducir también la vida útil del componente que estemos utilizando. Si estamos utilizando tubería metálica, se puede llegar a formar corrosión, sarro, entonces vamos a tener problemas. Si se llega a utilizar tubería de plástico o de PVC, estos tipos de tuberías también tienen una cierta temperatura máxima en la cual se recomienda su trabajo para evitar su deformación. Otro problema es que podemos llegar a tener riesgo de quemaduras para las personas que estén más cercanas al bombeo, que es donde típicamente tienen la mejor distribución del agua. Conforme nos vamos alejando en la altura, vamos teniendo menor distribución de la temperatura y podemos llegar a tener alguna quemadura, alguna que podemos llegar a tener en el cuerpo. Y obviamente también tenemos un alto consumo de energía, que a un momento que aumentamos la temperatura, pues vamos a necesitar consumir más combustible. Puede ser gas o cualquier otro elemento que estemos utilizando para el calentamiento del agua sanitaria. Estas son las formas típicas que podemos utilizar.
El problema de cuando tenemos temperatura muy alta, podemos ver aquí el riesgo de que se nos empiece a hacer incrustaciones o formación de algún elemento nocivo en la tubería, con lo cual también vamos a tener problemas del flujo del agua, vamos a necesitar, vamos a tener reducción. No sé si les ha llegado a tocar algún momento que en algún punto de la instalación le sale apenas un chorrito de agua ahí en el lavabo o en la regadera, ¿no? Muy pequeñito. El otro elemento que típicamente se hace es aumentar la potencia de la bomba. Tenemos en algunos puntos exceso de caudal o la temperatura que no es la correcta. En algunos puntos vamos a tener el flujo que nosotros requerimos con la temperatura y en otros puntos vamos a tener falta de caudal y la temperatura es baja. Entonces lo que típicamente es que se hace el aumento de la potencia de la bomba para tratar de distribuir de mejor manera la temperatura. El problema es que vamos a tener en algunos lugares un sobreflujo y vamos a tener desperdicio de este vital líquido también. Cuando hablamos de temas del crecimiento de la legionela, es una pequeña bacteria que en Europa tienen bastantes estudios y hacen reportes con respecto a cómo esta puede afectar la salud de las personas. Típicamente afecta de igual manera que el COVID, bueno, que aquí tenemos actualmente, nos afecta a los pulmones y entonces el riesgo, bueno, con la actualidad que estamos viviendo, el riesgo de poder tener decesos puede aumentar de mayor manera. Aquí vamos a platicar un poquito cómo funciona o cómo es la legionela. Las personas que tienen más riesgo son de igual manera los adultos, los que llegan a tener o los que tienden a fumar o que por alguna razón el cuerpo ya está debilitado, son los que vamos a tener mayor problema. La forma en la cual esta bacteria tiene su mejor crecimiento es de 25 a 46 grados y funciona más o menos similar al COVID. Tiene, si se forman aerosoles, digamos en las partículas de agua, esta se atomiza, que es muy común cuando tenemos agua caliente. De igual manera, la bacteria viaja a través de los pulmones y esta, digamos, se queda en el pulmón y empieza a hacer ahí estragos. Incluso, digamos, la bacteria no es no es el causante de tu muerte, sino ya después alguna otra enfermedad o algún otro virus pueda llegar a atacar y entonces debilitar el organismo. Para poder prevenir la formación de la legionela se pueden utilizar métodos químicos y se pueden utilizar métodos físicos. Cuando utilizamos, y digamos, la forma de tratamiento cuando estamos enfermos es igual a utilizar antibióticos. Hablando en términos de temperatura, el rango en que mejor vive la bacteria es en este lado. A 50 grados centígrados la bacteria se deja de multiplicar y cuando son, digamos, a partir de los 50 grados para arriba es cuando podemos matar la bacteria que se encuentra bueno, podemos decir almacenada o distribuida en el sistema de agua caliente. Al final, digamos, nosotros tenemos partes estáticas del sistema, aunque estamos haciendo la recirculación, el agua que tenemos en el lavamanos o en la regadera, pues esa se encuentra estática hasta que nosotros abrimos la llave. Entonces ahí también es importante hacer ciertos procedimientos. Y si nosotros aumentamos la temperatura de recirculación a 70 grados centígrados, podemos pasar el proceso de pasteurización en 2 minutos, que es uno de los beneficios que podemos estar ahí midiendo. Eh, una de las medidas para poder reducir el consumo de energía en el sistema de recirculación es un correcto dimensionamiento de la tubería y del sistema de recirculación. Eso ya, digamos, queda muy del lado de los diseñadores cuando ellos hacen el cálculo de cuál es la cantidad de agua que vamos a tener o de consumo que vamos a tener al mismo tiempo, los tamaños, la temperatura, la caldera y todo lo que va esa parte. Poder utilizar en este caso nuestra solución de válvulas termostática en los retornos de todos los sistemas de los ramales. El tamaño de bombeo también es importante y crucial para poder reducir el consumo de la energía, para poder tener una bomba lo más pequeña posible y poder hacer la recirculación del sistema. Algo que es muy importante también es el aislar de manera adecuada las tuberías. Muchas veces se instalan la tubería de agua caliente y no se aísla térmicamente, con lo cual nosotros estamos disipando calor al ambiente y pues bueno, ahí estamos perdiendo energía. Y podemos utilizar también en el proceso, si llegamos a utilizar la estrategia de desinfección, podemos optimizarlo ya sea considerando cuál es el tiempo y la temperatura que vamos a utilizar
y poderlo hacer de manera individual para cada ramal, para poder de esta forma reducir la energía que estamos utilizando. Y bueno, ¿cuál es la solución que nosotros tenemos para esta función? Es colocar una válvula termostática en cada retorno del sistema y se hace un ajuste de temperatura de manera independiente. Esta válvula, conforme va aumentando la temperatura, se va cerrando, con lo cual nos va reduciendo el flujo al mínimo, con lo que nosotros podemos colocar variador de frecuencia a la bomba, colocar sensor de presión diferencial y poder entonces ya jugar con la variable de la presión y poder bajar su velocidad. Y estas válvulas prácticamente se instalan y se ajusta mecánicamente. Ahorita vamos a ver más a detalle cómo es que funciona la válvula. Nosotros tenemos dos opciones de tecnología, la válvula MTCB-A de equilibrio térmico, y lo que nosotros tenemos en la válvula, en este elemento de aquí, es un elemento térmico que se va a expandir y contraer con respecto al cambio de temperatura. Y de esta manera nos va a permitir el paso o no paso del agua. Típicamente la válvula lo que hacemos es el ajuste que nosotros queremos tener en el punto más alejado de este ramal, que sería en el último grifo. ¿Cuál es la temperatura que queremos mantener ahí para colocarla en el retorno y ajustar el dial de la válvula? En este modelo sencillo no contamos con la desinfección, ese es el modelo adicional, y la válvula va cerrándose cuando es 5 grados por arriba del valor de ajuste que hicimos mecánico de la válvula. Cuando hacemos el elemento de desinfección, digamos prácticamente es la misma válvula en realidad, y solo utilizamos algunos elementos adicionales como es un control. Colocamos un vástago en la válvula con un actuador para poder hacer el control de la temperatura, y cuando queremos hacer la desinfección tenemos un pequeño bypass que, aunque cuando el vástago principal de flujo del agua esté completamente cerrado, podemos bypassearlo para que entre por ahí el flujo del agua y hacer el proceso de desinfección térmico. Colocamos igual, podemos montar un sensor de temperatura en la válvula para de ahí mandarlo directamente al controlador y monitorear cuál es la temperatura que estamos teniendo en ese ramal. Y toda esta información lo podemos tener de manera digital. En el controlador de manera directa tenemos un software o lo podemos mandar al BMS para poder tenerle el monitoreo. Típicamente este tipo de aplicaciones puede ser mucho más interesante a lo mejor para hospitales donde tienen un mayor control de microorganismos que estén ahí creciendo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen una válvula de control termostático? En la parte superior nosotros tenemos el dial y, como pueden observar, es muy sencillo hacer el ajuste mecánico de temperatura. Simplemente indicamos cuál es la temperatura a controlar y en esa posición lo dejamos para que ya el sistema de resorte que podemos ver va a actuar con respecto a cómo se va dilatando el elemento térmico que contamos en el interior. Contamos también con, digamos, con el vástago que nos va a permitir la apertura y cierre. Y en este punto de aquí es donde nosotros podemos colocar de manera adicional, si queremos ir a la versión digital y poder hacer todo el control de desinfección, un pequeño vástago para hacer todo este control. Y colocamos también aquí un puerto donde podemos hacer un sensor de temperatura que podemos montar o un sensor de temperatura de carátula. También es factible poder hacer esta instalación. ¿Cuáles son los datos técnicos de operación de la válvula? Es la presión máxima que puede trabajar son de 10 bares, la presión nominal. La temperatura máxima del agua sería de 100 grados Celsius. El rango de ajuste que nosotros podemos tener es de 35 a 60 y lo contamos únicamente con dos tamaños, de media pulgada y 3/4. Como nosotros la estamos colocando en el retorno, típicamente las tuberías de retorno son más pequeñas porque lo único que estamos haciendo ahí es así la recirculación. Entonces es por eso que no se requiere un mayor tamaño de válvula. Y los caudales máximos que podemos tener en la válvula pequeña de media pulgada es de 1.5 metros cúbicos y en la de 3/4 1.8 metros cúbicos por hora. Ahora, cuando vamos a hacer el control moteo de registro de desinfección, ¿cómo es que este va a funcionar? Para poder llevarlo a cabo, nosotros vamos a considerar diferentes variables que vamos a tener. Por un lado es el tiempo que
perdón, la temperatura que vamos a nosotros a suministrar, conocer cuál es la temperatura ambiente porque podemos tener por ahí alguna pérdida, transferencia de energía, y cuál va a ser la temperatura que vamos a utilizar para hacer la desinfección. Dependiendo de la temperatura, es el tiempo que vamos a tardar en poderlo llevar a cabo. Después es el tiempo. Aquí hay una relación entre la temperatura que vamos a utilizar en desinfección y el tiempo que vamos a tomar entre cada uno de los ramales. Es muy importante que podamos aislar térmicamente la tubería para poder ahí evitar la transferencia de energía. ¿Cuál va a ser la capacidad del bombeo? Vamos a tener que también modularla porque vamos a tener que hacer un aumento del caudal para poder hacer la desinfección y la recirculación. ¿Y cuál va a ser la dinámica también del sistema para conocer el consumo y en qué momentos yo podría llevar a cabo esta desinfección? Como nosotros estamos aumentando la temperatura, vamos a decir un ejemplo a 65 grados centígrados, si lo hacemos, por ejemplo, a las 8 o 9 de la mañana, que es cuando, o a las 7 de la mañana, que es cuando las personas típicamente se están bañando, pues bueno, ahí podríamos causar un riesgo de que alguna quemadura. Entonces, por eso también se debe considerar cuál es el horario más propicio para llevar a cabo este proceso. Y conocer también cuál es la hidráulica o el balanceo del sistema para poder de ahí mantener una operación adecuada. Cuando hablamos de cuáles son los componentes, si nosotros instalamos una válvula y quisiéramos hacer una actualización, porque ya vamos a hacer una desinfección electrónica, no necesitamos comprar una válvula adicional, simplemente necesitamos comprar los aditamentos adicionales que nosotros quisiéramos utilizar. Este es el adaptador para colocar el actuador, donde quitamos este elemento de aquí de la válvula y aquí hacemos la inserción de este elemento. El módulo para el control del sensor de temperatura va en este puerto de aquí. Nosotros, igual manera, colocamos este elemento y introducimos el sensor de temperatura. Y el actuador lo montamos en esta parte que es el adaptador para que cuando necesitemos hacer el elemento de desinfección, aun cuando la válvula se encuentre cerrada, podamos bypassear y hacer la recirculación en este ramal. Estos son prácticamente los elementos que vamos a utilizar. Simplemente vamos a hacer un upgrade de la válvula de manera muy sencilla. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de desinfección? Les voy a mostrar un pequeño video de cómo se hace esta operación. Entonces nosotros tenemos el control, tenemos una computadora donde tenemos toda la información y vamos a poder medir de manera individual la temperatura de cada uno de los ramales. Cuando necesitamos hacer el proceso de desinfección, podemos con el controlador mandar a aumentar la temperatura de la caldera únicamente en el proceso que vamos a necesitar y también modificar la velocidad del bombeo y vamos a tener el valor de la temperatura. Una vez que la temperatura llega al que nosotros necesitamos de desinfección, dependiendo del tiempo por este valor de desinfección, va a hacer la recirculación en este ramal por ese tiempo determinado. Como todo esto lo hacemos de manera digital, el controlador cuenta con la información se almacena y en caso de que haya algún organismo gubernamental o de alguna Secretaría de Salud que quiera verificar que realmente se esté llevando a cabo estos procesos, esa información se puede tener de manera disponible como en la computadora almacenado. ¿En qué día, en qué horario y cuál fue el tiempo que se llevó a cabo este proceso de desinfección? ¿Ok? Y bueno, eh, con esta solución completa ya de control y desinfección, vamos a tener un control avanzado de temperatura, vamos a poder registrar y monitorear la temperatura y el tiempo, vamos a poder optimizar el proceso y vamos a hacer un control individual en cada uno de los sistemas. Vamos a poder ahorrar dinero porque vamos a estar haciéndolo solo en momentos determinados, el aumento de la temperatura necesario para hacer esta desinfección. Vamos a también manipular la velocidad de la bomba, con lo cual también vamos a hacer el consumo de energía de manera más inteligente y de igual manera la temperatura a la cual vamos a tener que aumentar la caldera también va a ser mucho más inteligente. Es un sistema que nos va a permitir flexibilidad porque con un solo control podemos manipular hasta 40 ramales de manera individual y si necesitamos hacer una expansión,
porque tenemos más ramales instalados en el sistema, podemos instalar un esclavo. El sistema es comunicable con Modbus o RC485 y podemos tener toda la información conectada en un BMS, ya sea centralizado que cuente el edificio o en algún otro elemento. En esta pequeña tabla que no se alcanza a ver, digamos, el controlador tiene una lógica o un algoritmo con el cual, dependiendo el tiempo, la temperatura que estamos utilizando, cuál va a ser el tiempo que vamos a mantener esa infección. Por ejemplo, a 55 grados necesitaríamos tenerlo por 2 horas. En cambio, a 65 grados lo podemos hacer por 25 minutos. Ahí es bien importante que esta temperatura a la cual vamos a elevar el agua, perdón, el mínimo son 11 minutos, máximo 25 minutos. Lo importante es cuál es el material de la tubería que nosotros tenemos instalado, o de lo contrario vamos a ocasionar ciertos daños a la tubería. Si es una tubería que no nos permite ir arriba de 60 grados centígrados, entonces vamos a utilizar a lo mejor a 58, con lo cual el tiempo mínimo serían 15 minutos y el tiempo máximo 50 minutos. Ahí podríamos sacar a lo mejor una media para determinar el valor. Si podemos aumentar la temperatura porque la tubería no lo permite a 65 grados, el tiempo mínimo serían 11 minutos, en el cual nosotros vamos a poder llevar a cabo esta desinfección. El equipo también nos va a permitir hacer una calibración del sensor de temperatura. Típicamente los organismos internacionales o los hospitales que tienen ciertas regulaciones nos piden hacer una recalibración de los elementos que estamos utilizando y podemos llevarlo a cabo directamente en el dispositivo. El controlador nos puede permitir hacer un control tipo PWM, con el cual vamos a también optimizar cuál va a ser la temperatura, el control que vamos a tener sobre el actuador, en este caso que es un actuador on-off, para llevar a cabo que sea mucho más preciso, y pues prácticamente no tenemos un límite de conexiones. Cuando hacemos este tipo de instalación con elemento de desinfección, como estamos aumentando la temperatura, nosotros recomendamos instalar una válvula mezcladora en cada punto terminal, vamos a decir en cada habitación de manera individualizada. Como vamos a elevar la temperatura hasta 70 grados centígrados, 60 grados centígrados, si hacemos el elemento de desinfección y estamos en esta recirculación a 70 grados y por alguna razón llegué yo borracho a la habitación y me estoy bañando a las 3 de la mañana y en ese momento estamos haciendo la desinfección y yo abro la regadera, puedo sufrir una quemadura. Entonces lo que hace esta válvula mezcladora es que entra agua caliente, agua fría y ajusta un valor máximo de temperatura de salida de agua caliente en el punto que nosotros tenemos de manera individualizada. Va a entrar el agua caliente, el agua fría. Yo ajusto también de manera mecánica cuál es la temperatura que yo quiero que tenga de salida de la mezcla. Y el rango de temperatura que yo puedo ajustar es igual entre 30 a 70 grados. Ahí ya depende mucho cuál es la temperatura que nosotros quisiéramos mantener. Típicamente lo que se está buscando es que la temperatura del agua que esté en el lavamanos sea 50 grados, 45 grados. Es digamos, el típico que se busca tener en los hoteles. Entonces, de esta manera, si hacemos el sistema de desinfección, pues vamos a poder ahí reducir cualquier problema cualquier riesgo de quemadura. Los elementos que nosotros contamos con esta válvula, como podemos ver en tanto en la mezcla, el agua caliente con el agua fría, es una válvula check para evitar que se regrese el agua por el punto, por el cambio de la presión. Vamos a contar con el elemento térmico que también se va a ajustar, con el cual nos va a permitir más o menos paso de agua, y vamos a tener la saluda y también nuestros elementos ahí de nuestro resorte, que es el que nos va a permitir hacer esta operación de la válvula. Y una parte importante que también tiene la válvula es que en caso de que nos hayamos quedado ya sea sin agua fría o agua caliente, la válvula se cierra de manera automática para evitar cualquier problema. Eso también nos va a ayudar ahí a tener este tipo de soluciones. Y bueno, para concluir, ¿cuáles son los beneficios que tenemos al utilizar nuestra tecnología de la válvula de balance térmico y el controlador? Es que vamos a poder ahorrar energía. Vamos a poder optimizar la velocidad de trabajo de la bomba, con lo cual vamos a poder utilizar variadores de frecuencia. Esto nos va a permitir también una reducción considerable de consumo de energía eléctrica. Vamos a tener un mejor control de la presión,
ocasionado por haber utilizado el variador de la frecuencia, y vamos a poder también optimizar el uso del combustible, en este caso hablando de la caldera. Como vamos a distribuir de manera más homogénea la temperatura, pues vamos a tener ahí reducción de costos. Vamos a ayudar a la reducción del desperdicio del agua porque vamos a poder mantener una temperatura más homogénea en cada uno de los ramales, con lo cual vamos a poder garantizar que en cada una de las regaderas de cualquier parte de las habitaciones como se encuentren distribuidas en el edificio, llegue a la temperatura que nosotros vamos a necesitar y pues obviamente se garantiza una temperatura constante en cada uno de los puntos. Y vamos a reducir los costos de mantenimiento porque vamos a mantener la temperatura realmente requerida al mínimo de la que se requiere acorde a cómo nosotros estamos de manera distribuida de manera homogénea. Vamos a reducir la corrosión, vamos a reducir la formación del sarro y vamos a optimizar o vamos a garantizar tener un mejor confort de los huéspedes. En este caso, para cuando a cada uno de ustedes les llegó a tocar estar en una regadera que no había agua caliente adecuada, pues obviamente es una queja y una queja es algo que tiene que hacer la personal de mantenimiento del hotel, verificar por qué no está llegando el agua caliente de manera adecuada, va a tener que aumentar a lo mejor el número de bombas activas y tener que a lo mejor que aumentar también la temperatura de la caldera. De esta manera nosotros vamos a poder garantizar una temperatura más homogénea, con lo cual vamos a poder reducir las quejas.